Concepto de teoría. Concepto de interpretación jurídica. Concepto de teoría. La teoría es el conjunto de proposiciones hipotéticas o supuestos y proposiciones que surgen como deducción lógica de las primeras, así como de aquellas que establecen las condiciones para su verificación y confirmación lógica o empírica. Concepto de interpretación jurídica. La interpretación jurídica es el metalenguaje que habla del discurso del derecho. Es la especial forma de leer los textos jurídicos para desentrañar su sentido, sujeta a las reglas que derivan de las características propias del uso perspectivo del lenguaje que caracteriza al derecho. Escuelas de la interpretación jurídica. Escuela de la exegesis. La escuela de la exegesis se caracteriza por el predominio de la técnica de la interpretación gramatical que se enfoca al sentido del texto legal. Es casi un método lexicográfico. Si lo que queremos caracterizar radicalmente el origen moderno de esta escuela, lo encontramos en la jurisprudencia francesa posterior a la codificación napoleónica. Hay razones históricas que explican el perfil metodológico tan característico de esta escuela. Antes de la Revolución Francesa, la judicatura de este país parecía estar abiertamente inclinada a favorecer a los intereses de la nobleza, postura que resultaba sencilla en un sistema jurídico demasiado flexible. Derrotada la nobleza por la burguesía, se imponía erradicar ese lastre del ancien régimen que era la judicatura. Con la codificación napoleónica se obtuvo la mejor arma para ese propósito, un derecho completo, un cuerpo normativo cuyas disposiciones eran capaces de ofrecer todas las resultantes necesarias a cualquier clase de problemas. Escuela histórica alemana. Podría decirse que la escuela histórica alemana es la primera en proponer modernamente lo que conocemos como interpretación sistemática de las normas, al plantear que dicha labor no debe tomar a la norma aislada de su contexto, sino pensarla como parte constitutiva de un todo armónico. La interpretación tiene además que conocer tanto la peculiaridad de un pasaje particular del texto como su significado respecto al todo. Sin embargo, el todo a que hacían referencia los partidarios de la escuela histórica encabezada por Friedrich Karl von Sabigen no era un todo presente y concreto, sino un todo formado por un devenir histórico-cultural, que no es sino el Volksgeist, espíritu del pueblo, de alguna manera objetivado en el sistema de derecho positivo. La visión histórica de esta escuela alemana ponía así el énfasis en la interpretación de las normas jurídicas de acuerdo al contexto institucional del cual era parte. Las normas, por ejemplo, del derecho de familia no podían interpretarse cabalmente si no se tenía presente una visión integral de la familia como institución jurídica. Por ello, sostenemos que es el primer planteamiento serio de una interpretación sistemática del derecho. Esta sistematicidad no está dada por criterios lógicos o jerárquicos, sino históricos. Esa historicidad aportada un elemento empírico que acerca la idea de la interpretación de la escuela histórica
a un modelo de naturaleza científica de la labor jurídica. Escuela del derecho libre. La rigidez derivada del método exegético no tardó en recibir una contracorriente en la escuela del derecho libre, producto del espíritu intelectual del romanticismo, que no se conformaba con alcanzar cualquiera que fuera la vía, la voluntad del legislador y la comprensión del sentido de la ley, sino que buscaba alcanzar la solución justa. La escuela del derecho libre no cree en la absoluta sujeción del texto de la ley. Es la primera que habla de lo que hace un juez. La búsqueda de la solución justa constituye un reconocimiento al carácter dinámico del derecho frente a una escuela que prefiere la justicia. La escuela del derecho libre señala que los procedimientos de interpretación o integración son, en gran medida, ficticios. La razón no desempeña el papel decisivo en los métodos de interpretación o en la búsqueda de los argumentos para las decisiones judiciales. Este papel corresponde a la voluntad. Los métodos de interpretación o integración se inspiran en la voluntad de conseguir el resultado deseado. El procedimiento de la interpretación revela que el intérprete escoge entre las premisas posibles aquellas que suministran conclusiones deseadas. Francosis Genis y la escuela científica francesa. Esta corriente parece constituir una suerte de suma de las teorías anteriores. Hay, por un lado, un rechazo al legislador propio de la escuela exegesis, aunque reconoce la necesidad de alcanzar por la interpretación la voluntad del legislador, misma que es posible localizar en una interpretación de los textos legales, pero sumergiéndose en el contexto temporal en que fueron elaboradas. Francosis Genis parte de la tesis de que la ley no es la única fuente del derecho. La ley, según Genis, no puede ser un mero producto racional. En la oración intervienen elementos irracionales fatídicos, psicológicos, biológicos, económicos, etc. Genis considera un error oponer la interpretación gramatical a la interpretación lógica. Ambas se complementan. Diríase que estamos ante una corriente que postula una genuina herramienta jurídica, entendida esta como una interpretación en la que desempeña un papel importante no sólo en el objeto a interpretar y su contexto, sino que a la par podemos decir que reconoce como factor determinante en mayor o menor medida al contexto del propio intérprete. Parte de esta caracterización explica la apertura de la escuela científica francesa a apelar un sistema de fuentes del derecho mucho más amplio que da cavidad a la costumbre y a los principios generales del derecho, que son las construcciones discursivas que obtiene el jurista a partir de la lectura y análisis del derecho positivo y que complementan y auxilian a esta para su interpretación e integración. Jurisprudencia de conceptos. Esta corriente constituye uno de los logros de mayor alcance en el proceso de construir una auténtica jurisprudencia científica sobre bases lógicas. Uno de sus principales expositores, Butcher, propuso una imagen del sistema conceptual diversa sobre una estructura lógica. El sistema conceptual, según las reglas de la lógica formal, se asemejan, por así decir, a una pirámide
El concepto supremo de la cúspide de toda la pirámide está a gran altura de la base, pero permite justamente ello el más amplio panorama. Este modelo representa los grados o niveles de generalidades de los conceptos cuyas relaciones recíprocas permiten descubrir lo que podríamos llamar normas implícitas. El sistema de norma se entiende conforme a un sistema de ideas lógicamente relacionadas que posibilitan descubrir normas. Por ello, la ciencia jurídica en este modelo se transforma en algún modo de fuente del derecho. Es importante señalar que para la jurisprudencia de conceptos, el problema de la interpretación de la ley del derecho legislativo es parte de una metodología, en definitiva, sobre la base de la reconstrucción conceptual, la interpretación para la jurisprudencia de conceptos se propone encontrar un significado objetivo de los preceptos jurídicos, muchas veces diversos al significado teniendo en cuenta por el autor de la norma. Esta escuela, además de asignar indebidamente el propósito creador del derecho a la ciencia jurídica, cometió el error de creer que los conceptos jurídicos son precisos y cerrados en el sentido de que es posible definirlos exhaustivamente en términos de un conjunto de condiciones necesarias y suficientes, de manera que para todo caso real o ficticio es posible decir con certeza si cae bajo el concepto o no el concepto de se aplica o no se aplica, es lógicamente cerrado. Jurisprudencia de intereses. El derecho es considerado como protección de intereses, como resultado de una diversidad de intereses. Con esto se opera una variación de enfoque respecto a lo que debe entenderse como voluntad del legislador y su consecuencia interpretacional. El centro de gravedad se traslada y desde la decisión personal del legislador y de su voluntad, entendida psicológicamente, primero a sus motivos y después a los factores casuales que le han motivado la interpretación, postula Felix Hertz, principal expositor, ha de retroceder por encima de las ideas del legislador a los intereses casuales de la ley. El legislador se presenta así como transformador. Él ya no es para Hertz más que la denominación sistemática de los intereses causales. Conforme a ello, la misión de la ciencia jurídica es ahora conocer históricamente los intereses subyacentes a la ley y considerarlos en la solución de los casos para interpretar el derecho positivo, para encontrar la decisión e interpretación, la ley superando sus incertidumbres y lagunas. El juez debe ponderar los intereses que han tenido lugar en la creación de